La Unión Europea sí que tiene alguna competencia en este área, en el sentido de que bueno, el Parlamento Europeo ha legislado sobre aspectos generales de la política social, en el sentido de que bueno, pues hay ciertas condiciones que todos los miembros de la Unión Europea tienen que cumplir en cuanto a la protección de los trabajadores, en los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo de los trabajadores, también ciertos derechos como por ejemplo que puedas llevarte tu pensión o tu seguridad social a otro país, el que puedas viajar, el que puedas trabajar en otro sitio, pero son todo realmente pues condiciones generales. También hay elementos de la vida social que están legislados por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, como por ejemplo pues que la comida esté bien, que los productos agrícolas, etcétera, pues estén en condiciones saludables, que también pues todos los medicamentos, por supuesto, tienen que pasar por agencias europeas y hay un control europeo de eso, que en principio no es política social, pero bueno, tiene que ver con pues, la salud pública, bueno, pues, con la buena pues, protección de la sociedad, ¿no? Y de su salud en general. También hay, por ejemplo, directivas como la de los trabajadores que tienen que trabajar por periodos cortos en otro país. Ahí también ha habido legislación reciente incluso sobre el tema de que todo el mundo tiene que cobrar lo mismo si está en el mismo sitio, aunque sea un trabajador polaco que vaya a hacer servicios de transporte o de fontanería en un país como Francia. Bueno, todo esto son pues, elementos generales, pero lógicamente la Unión Europea no tiene competencias en política social. La Unión Europea, para acabar, ¿no? la Unión Europea cubre las mínimas condiciones para que haya una cierta protección social del ciudadano europeo o de residente en la Unión Europea, pero no se mete realmente en las políticas sociales concretas en los ámbitos. ¿Debería la Unión tener más competencias en política social? Bueno, yo creo que aquí depende un poco de dónde estés, ¿no? Tiene una especie de mapa o de tablero de mandos para cada uno de esos 20 principios, cómo está la situación en cada país y si está bien o no, si está en rojo, mal, por ejemplo, abandono escolar, España, mal. Bueno, todos esos 20 principios en los tres ámbitos, ¿no? Que son los tres ámbitos de, primero, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, o sea, educación y tal. El segundo es condiciones de trabajo y el tercero, protección social e inclusión en todos esos ámbitos. Pues los países que tienen menos condiciones, normalmente la ciudadanía, sus expertos, suelen pedir que la Unión Europea tenga más competencias. Los países donde realmente pues, se cubren muy bien estos principios, la política social es buena, etcétera, pues siempre piensan que darle más poder, más competencias a la Unión Europea va a ser como pues como la media, ¿no? De todas las políticas de todos los países, como que se va a diluir o a aguar las buenas políticas sociales que tienen en Dinamarca, en Suecia, incluso en Alemania, en su día en el Reino Unido cuando todavía estaba en la Unión. La sensación es, nosotros tenemos un buen sistema, si vamos a europeizar todo esto, si vamos a darle más poder a la Unión Europea, como que vamos a acercarnos hacia la media de la Unión Europea y nosotros estamos muy por encima de la media, por lo tanto no nos interesa. Mientras los que están por debajo de la media normalmente pues quieren llegar a estar en esa media o subir y piensan que la Unión Europea podría ayudar. Estados miembros donde realmente la protección social es menor, menos desarrollada, de peor calidad, que tienen pues eso en el tablero de mandos o en el mapa indicadores negativos o malos o por debajo de la media, suelen ser los países que
piensan que sería bueno aumentar las competencias de la Unión Europea en política social. Los países que tienen condiciones buenas, están por encima de la media, tienen estados de bienestar muy desarrollados, muy eficientes, que funcionan bien, etcétera, suelen ser los que dicen que no hay que aumentar las competencias de la Unión. La Unión Europea, con sus instituciones, lo que podía era, pues, primero, poner sobre la mesa una serie de principios. Tenemos los 20 principios. Todos los estados los han firmado, pero no tenía realmente capacidad de intrusión, de cambiar las políticas internas de los países. Teníamos también el semestre europeo, ¿no? El semestre europeo, que es, pues, el presupuesto que tienen que presentar todos los países en cuanto a cómo van a dedicar sus recursos nacionales en políticas económicas, pero también sociales. Entonces, en el semestre europeo había una evaluación de la Comisión Europea de esos presupuestos, y la Comisión Europea venía con unas recomendaciones específicas para cada país en cuanto a lo que debería hacerse para mejorar la sociedad. Como se suele decir, diente, no había obligación de cumplir con esas recomendaciones, pero ahora, con el COVID, con el nuevo marco que se está creando, en el sentido de que se acaba de aprobar un Consejo Europeo donde se va a aumentar el presupuesto de la Unión Europea por un fondo de recuperación y de resiliencia, que al final van a ser 750.000 millones que va a emitir en deuda la Comisión Europea, que se van a usar gran parte de ellos como transferencias y algunos como préstamos para los países para que puedan recuperarse de la crisis, y ahí el semestre europeo va a tener más importancia, porque realmente muchos de los planes de recuperación, de transformación de esos países se van a basar en lo que se recomienda en ese semestre europeo. Y ahí hay mucha de política social. Pensamos que seguramente si al final va a haber más control del buen uso de los fondos que se van a dar a cada uno de los países, pues tanto el semestre europeo como específicamente las recomendaciones específicas para país, como después la evaluación del uso de esos fondos, va a hacer que cada vez se cubran temas más de política social y, por lo tanto, el COVID, la crisis, la pandemia, la respuesta a la pandemia, los mecanismos que se están creando para superar esta pandemia, hacen que la Unión Europea, pues, pueda tener más influencia en las políticas sociales de los países. Y lo que también la crisis ha demostrado es que no se puede tener un mercado único, que en principio es algo económico, algo de actividad económica, de comercio, de bienes y servicios, sin realmente también tener cierta política social común, empezando por la sanitaria. Entonces, claro, ahí ya entramos en una mayor coordinación de la política sanitaria, y quizás en algún momento, cuando haya vacuna o etcétera, haya que emitir también, pues, certificados de inmunidad de la gente para que pueda viajar, o certificados de que, se está comentando, por ejemplo, ahora que se tienen que hacer PCRs en destino en origen para poder viajar, para tener una seguridad. Y entonces entramos en unas dinámicas ¿no?, muy funcionalistas de el mercado único al final nos lleva a cierto contagio y cierta necesidad de mayor cooperación, incluso integración en ámbitos como los sociales, sanitarios y de condiciones laborales, etc. Depende de qué ciudadano. Si es un ciudadano más del sur, de los países donde los sistemas sociales, el estado de derecho, pero también el estado de bienestar está, pues, menos desarrollado,
van a querer que la Unión Europea haga más, que se integre más, que haya más Europa, como se suele decir, y que se mejore, y que la Unión Europea pues destine más dinero para cubrir ¿no? esas deficiencias, esas carencias, mientras que si es un país pues donde eso está cubierto, la sensación es que no habría que dedicarle dinero europeo, sobre todo porque suelen ser países que son los acreedores, los que tienen que poner más dinero. Las poblaciones pues son más reacias a aumentar los recursos y a aumentar las competencias en estos ámbitos de la Unión. Y eso se ha visto en este nuevo, ¿no? El último Consejo Europeo, donde, bueno, aquellos países, no es una coincidencia que los países que se autodenominan frugales, pues son también los países que tienen estados de bienestar quizás más desarrollados. Desde ese punto de vista, el ciudadano medio ahí piensa, bueno, si con sus recursos los estados del sur no son capaces de ayudar a su gente, aunque tengan menos recursos, generan más desigualdad, no protegen, etcétera, etcétera, es porque realmente tienen problemas de gobernanza. Desde Bruselas se puede arreglar eso, se puede arreglar la educación, se puede arreglar el mercado laboral, se puede arreglar las pensiones de España e Italia desde Bruselas. Desde la visión, cosmovisión que tienen muchos de estos países del norte, que además son o federales o casi pues intergubernamentalistas, en el sentido de, como se decía antes, que piensan que su Estado funciona bien y todo lo que es más centralización va a diluir, va a aguar, va a debilitar ese Estado. Pues hay mucha sospecha y mucho escepticismo en cuanto a esas capacidades. Hay algunos de estos países que son pues casi paraísos fiscales, que tienen una política fiscal muy agresiva, que atrae a muchas empresas a poner su sede fiscal en esos países, o por lo menos mucha de la actividad fiscal, etcétera, que realmente después incluso hace que tengan su residencia fiscal en paraísos fiscales de verdad, como las Islas Bermudas, las Islas Caimán, etcétera, pero que sí que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Declaran sus cuentas en Irlanda y por mecanismos de que tampoco ahora son complejos, pero al final que pagan muy poquito en Irlanda, pero pagan, pero realmente hacen que mucho de ese dinero que realmente podría ganarse o recaudarse en los países del sur, pues son pérdidas, porque realmente muchas de las empresas tienen su sede fiscal en otros países de la Unión. Pensemos en Irlanda, pensemos en Luxemburgo, pensemos incluso en los Países Bajos, y hay ya muchos estudios que demuestran que hay pues una falta de recaudación en muchos países del sur, Italia, España, sobre todo economías muy grandes, que ven que miles de millones se pierden en recaudación porque estas empresas de lo que ganan aquí, pensemos en las Amazon, en Google, ¿no? Todo el tema del debate sobre las grandes tecnológicas, realmente no declaran aquí sus beneficios, los declaran en otro sitio, pagan en otro sitio impuestos, no los pagan aquí, y entonces el Estado español o el Estado italiano tienen menos recaudación, menos recursos para toda esa política social que podría mejorar las condiciones de la ciudadanía.